Antes de empezar, es importante aclarar que este video es el primero de una serie que tiene como propósito construir el procedimiento estándar para sumar y restar fracciones heterogéneas. Dicho esto, empecemos. Para sumar y restar dos o más fracciones, debemos verificar dos aspectos fundamentales. El primero es que las fracciones o porciones compartan la misma naturaleza o que provengan de la misma unidad o todo. Y el segundo, que las particiones sean iguales o del mismo tamaño. En lo que respecta al primer aspecto, si tomamos dos conjuntos donde el primero está constituido por animales y el segundo por números dígitos, no es posible sumar un medio del conjunto de los animales con un quinto del conjunto de los números dígitos, pues evidentemente los elementos de cada conjunto tienen características particulares que no comparten entre sí. Por tanto, podemos afirmar que tenemos dos conjuntos de elementos que no tienen la misma naturaleza. En uno tenemos animales y en el otro números dígitos. En consecuencia, no se cumple el primer aspecto y no es posible sumar o restar. Ahora supongamos que deseamos sumar un medio de los números dígitos con un quinto del mismo conjunto. En lo que respecta al primer aspecto, podemos afirmar que este se cumple, pues estamos sumando particiones del mismo conjunto, unidad o todo. En otras palabras, elementos que comparten la misma naturaleza. Sin embargo, en lo que respecta al segundo aspecto, podemos afirmar que las porciones a sumar son diferentes, pues un medio representa un subconjunto de 5 elementos y un quinto un subconjunto de 2 elementos. Por lo tanto, para sumar las respectivas fracciones, un medio y un quinto, debemos particionar cada una hasta formar porciones del mismo tamaño. Una forma de hacerlo podría ser reescribir un medio en términos de la cantidad de elementos que conforman al conjunto de números dígitos. Pues en el primer caso tendríamos 5 números dígitos de 10 o 5 décimos. Y en el segundo caso tendríamos 2 de 10 o 2 décimos. Como podemos notar, 5 décimos representan la unidad la misma cantidad que un medio, y también sucede con un quinto y 2 décimos. La diferencia es que en el segundo caso, las particiones o porciones de la unidad son iguales a un décimo, justamente la fracción que representa cada elemento del conjunto de los números dígitos respecto a la unidad. De modo que podemos afirmar que un medio más un quinto es igual que sumar 5 décimos más 2 décimos. Un par de fracciones que representan elementos que comparten la misma naturaleza y además cada porción que compone a 5 décimos y 2 décimos son iguales. Por tanto, un medio más un quinto es igual a 5 décimos más 2 décimos, lo cual es equivalente a 7 décimos. Antes de continuar con otro ejemplo, reflexionemos un poco sobre la equivalencia entre 5 décimos y un medio, y 2 décimos y un quinto. Notemos que en el primer caso simplificamos a un medio multiplicando por 5 abajo y por 5 arriba. Esto significa que la fracción representada por un medio se dividió en 5 partes iguales, donde cada una representa un décimo de la unidad, tal y como podemos observar en la parte superior. Por consiguiente, para mantener la porción representada inicialmente, debo multiplicar también por 5 el numerador o tomar 5 de las nuevas partes más pequeñas. Esto quiere decir que podemos dividir una fracción o porción en las partes que queramos siempre y cuando multipliquemos también el numerador por el número de las nuevas partes realizadas. De este modo, garantizamos que tomamos la misma porción pero en partes más pequeñas. Por ejemplo, si queremos dividir la unidad en 12 partes y seguir representando a un medio, basta multiplicar al denominador o el 2 por 6. Y luego tomar 6 o multiplicar por 6 el numerador. Como puede notarse, tomar una de 2 partes es equivalente a tomar 6 de las 12 partes. Por lo tanto, en ambos casos representamos la misma fracción o porción. Lo anterior nos abre una posibilidad para sumar 2 o más fracciones considerando que puedo realizar las particiones que considere convenientes. Por ejemplo, tratemos de sumar lo siguiente: un medio más un cuarto más 3 octavos más 2 16avos.
Como es evidente, cada fracción representa una porción diferente de la unidad y no es posible sumar directamente. En otras palabras, no se cumple el segundo aspecto. La pregunta que surge es: ¿cuál es la porción que cabe de manera exacta en todas las porciones? Podríamos suponer que la porción más apropiada sería la más pequeña. En este caso, dividir la unidad en 16 partes. Proseguimos a completar las fracciones y veamos qué sucede. En el primer caso, podemos convertir a 2 en 16 multiplicando por 8, y por ende tendríamos que multiplicar también el numerador por 8. En otras palabras, tomar una de 2 partes es equivalente a dividir la unidad en 16 partes y tomar 8, justamente como se aprecia en las porciones de color verde. En el segundo término, podemos convertir al denominador en 16 multiplicando por 4. Y por tanto multiplicamos también el numerador por 4. En otras palabras, tomar una de 4 partes es equivalente a dividir en 4 cada una de estas y tomar 4, justamente como se aprecia en las porciones de color verde. En el tercer término podemos convertir a 8 en 16 multiplicando el denominador por 2 y también multiplicamos al numerador por este mismo valor. En otras palabras, tomar 2 veces lo que tenía inicialmente. En el cuarto término multiplicamos el denominador y numerador por 1, en consideración que la unidad está dividida en las porciones que necesitamos. Al resolver las operaciones indicadas, tenemos que 1 por 8 es igual a 8, 2 por 8 igual a 16. En el siguiente término tenemos 1 por 4 igual a 4 y 4 por 4, 16. En el siguiente término, 3 por 2 es igual a 6 y 8 por 2 igual a 16. Y finalmente, 2 por 1 es igual a 2 y 16 por 1 igual a 16. Como podemos apreciar, la suma entre 1/2 más 1/4 más 3 octavos más 2 16avos es equivalente a sumar 8 16avos más 4 16avos más 6 16avos más 2 16avos. Una expresión que representa la suma de porciones iguales y exactamente a un 16avo. Por consiguiente, tenemos que 8 16avos más 4 16avos es 12 16avos. Y luego 12 16avos más 6 16avos nos da 18 16avos. Y finalmente 18 16avos más 2 16avos nos da como resultado 20 16avos. Y tenemos resuelta la suma planteada. Para practicar lo aprendido hasta el momento, te invito a visitar nuestro sitio web y resolver los tests publicados. No olvides continuar la serie de videos para que puedas llegar a la suma estándar de fracciones. Y hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestro sitio web y compartir tus inquietudes en la caja de comentarios. Gracias por dejarte invadir por la ciencia. Hasta pronto.